No voy a poder ir. Tengo a Elena con fiebre. Los hijos son responsabilidad de las mamás. A ver, un chico fuerte que me ayude con esto. Las mujeres son débiles. Ma, ¿puedo salir? Van todos. Pregúntale a papá, dale. Las decisiones las toman los varones. Y es para el área de recepción. ¿Pero eso no es un laburo de mina? Hay trabajos de varón y trabajos de mujer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Somos casi 300 personas en esta mañana. Una gran alegría para el Consejo Publicitario poder volver a retomar Sin Estereotipos, un ciclo que, como ustedes ya saben y vieron, comenzamos en el año 2019. Es una iniciativa de la Comisión de Diversidad del Consejo Publicitario, que en este momento dirige Victoria Cole, de la agencia SEO, de la agencia Wunderman. Este es un espacio que lo que anima es la conversación. Sentimos que en estos tiempos de la humanidad, más que nunca, es necesaria la conversación, el intercambio y la empatía, ponernos en el lugar de los otros, para poder modificar nuestras pautas de convivencia. Y este espacio está destinado a eso. Esperamos durante el año seguir trabajando, seguir brindando la posibilidad de escuchar a personas con experiencias o que quieran venir a contar su rol, su tarea, por la construcción de esta nueva forma de convivencia de la que conversamos. En primer lugar, quiero agradecerles a todas estas instituciones amigas que siempre nos apoyan en la difusión de estos eventos. Las voy a leer para no olvidarme de ninguna. Agencias Argentinas, la Asociación Argentina de Marketing, la Unión de Agencias de Triple Impacto, la Cámara Argentina de Anunciantes, la Cámara Argentina de Agencias de Medios, el Círculo de Creativos Argentinos, el Centro de Informaciones de Publicidad, el Consejo de Relaciones Públicas de la Argentina, el Círculo DIRCONS, Interact, y por supuesto a las empresas que hoy nos han aportado, a los interesantísimos panelistas que vamos a escuchar, a la agencia Grey, al Grupo Clarín, a L'Oréal Argentina por la moderación de Brenda Bianquet, y por supuesto a Privilegiados y a Andrés Arbit. Y también queremos agradecerle, como siempre, a SMS, nuestros auditores que nos acompañan ya desde hace muchos años y que dan transparencia a todos los números del Consejo Publicitario. Bueno, nuestro hashtag de nuevo es Sin Estereotipos, así que les pido que en todas las conversaciones lo mencionemos, así se agrupa y luego podemos repasar todo el contenido de hoy. Y quería contarles que como somos muchísimos, ya más de 300, todas las preguntas que tengan las pueden ir haciendo en el chat a medida que vamos escuchando a los oradores, y luego nosotros al final del encuentro vamos a pasárselos a la moderadora, pasarle las preguntas a la moderadora para que se las pueda pasar a los speakers. Acá les muestro la agenda. Ahora lo vamos a escuchar al presidente del CPA, luego a Andrés Arbit, a John Patrulis, que nos grabó su mensaje, a Sol Martín, que hoy está con nosotros, a Marina Biuso. Así que bueno, espero que disfruten muchísimo de esta jornada, tanto como nosotros disfrutamos el producirla. Mariano Pasique, ¿estás por ahí para dar una bienvenida a este gran evento? Sí, acá estoy, María. ¿Cómo andás? Bueno, buen día, ¿qué tal? Bueno, buen día. Buen día a todas y todos. Bueno, muy contentos de la participación. Ayer veía la lista de inscriptos y veía un montón de gente nueva que no estaba participando de los eventos. Veía que eran más de 600 inscriptos y la verdad nos pone muy contentos. Sentimos que bueno, a mí que me toca hablar del Consejo Publicitario, estamos ampliando cada vez más y más la capacidad de llegar a más gente, estamos ampliando socios,
Sé que hay gente de Colombia, de Chile, por lo menos inscriptos, mucha gente de otras ciudades del país, muchas universidades, ¿no? Muchos funcionarios públicos, mucha gente de comunicación de distintas ciudades, y la verdad nos pone muy contentos. Primero porque queremos salir, y esto es un deseo que está saliendo todo el tiempo en el CPA, de que estas cosas no se pueden hablar solo ni hacer estos eventos pensando solo en las ciudades importantes. Digamos, tenemos que ser un país y un CPA con más arraigo en los diferentes lugares del país. Creemos que tampoco está bueno que estos temas no tengan difusión en lugares más pequeños, que sean de alguna manera temas de ciudades, digamos, ¿no? Todos sabemos que la violencia no ocurre solamente acá. Y bueno, y por el otro lado también pensé en contarles que el CPA básicamente es una institución que nació para hacer campañas de comunicación. En su origen eran campañas publicitarias. Muchos de nosotros nos acordábamos de chicos de los mensajes del CPA. Consejo Publicitario Argentino, decía la locución. Y que ahora somos una entidad mucho más grande, que la propuesta de valor es todo tipo de cuestiones que tengan que ver con la comunicación y cómo modificamos los mensajes y llegamos con los mensajes a la sociedad, que ya hay muchas más entidades que no solo son agencias, anunciantes y medios, que ahora hacemos acciones como el Otro Frío, o que ya ni siquiera sabemos qué son, si son activaciones, si son campañas mixtas, que tienen de todo, tienen trabajo de calle, que tienen vinculación con ONG, con gente privada de su libertad, que tienen trabajo mixto de gente de comunicación, de gente de ONG, de medios, de empresas, digamos. Solo en esa acción participó Los Kiosqueros, La Nación, Andriani, Arcor, Espartanos, Caminos Solidarios, La Salletera, nuestro staff, gente independiente que donó cosas. O sea, de alguna manera lo que somos en el CPA hoy es un motor que parte de la industria de la comunicación. Un profundo motor lleno de sentido, y que para los que básicamente trabajamos en el CPA o nos vinculamos al CPA, una organización donde además de hacer networking, además de vincularnos, además de representar empresas, sentimos que hacemos algo por los demás. Y esto no es chamullo, es una realidad, y lo sentimos de verdad, y es el feedback que nos viene todo el tiempo. Con lo cual, estoy muy contento de ocupar este rol, y creo que todo el comité ejecutivo y todos los miembros del CPA también. Y con respecto a esta charla, y para terminar, pensaba, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo agregar valor yo sobre este tema? Y me quedé pensando en la charla anterior, y en los speakers, que además agradezco que van a hablar ahora, y lo que pensé que en el fondo, muy bien puesto, está porque en el fondo somos privilegiados, digamos, ¿no? O sea, nosotros somos privilegiados, como varones lo digo. Y la verdad de la milanesa es que nos cuesta mucho soltar ese privilegio, porque somos humanos y porque en la sociedad argentina, y perdón, en el mundo, está lleno de privilegios, y por eso está lleno de desigualdades. Y nadie quiere soltar su privilegio. Todos nos llenamos la boca, pero después nadie quiere soltar su privilegio. Y la realidad es que a nosotros también nos cuesta. Esa es la realidad. No es una excusa, pero digo lo que siento. Así que bueno, no tengo más que decir, solo tengo lo que creo que como varones tenemos que hacer. Escuchar, 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 hasta que nos vaya entrando, digamos, ¿no? Eso es lo que siento, y les agradezco mucho que estén acá, y bueno, vamos para adelante. Muchas gracias.
Gracias, Marian. Bueno, le vamos a dar entonces ya el comando a Brenda Bianquet, gerente de Asuntos Corporativos de L'Oréal Argentino, que va a tener la tarea de moderar este panel. ¿Estás ahí, Bren? Sí, acá estoy. Bueno, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, veo ahí caritas que dicen que sí. Bueno, primero a todo el Consejo agradecerles. Yo formo parte de la comisión directiva también del Consejo y a todos los que no son socios tienen que asociarse porque es una de las instituciones que más gratificación te da formar parte de todas las cámaras y consejos en las que estoy, que son muchos, así que les agradezco también la oportunidad de moderar este tremendo panel, pero bueno, vamos directo a hablar con nuestra primera persona invitada, que es Andrés Arvid. Andrés es realizador audiovisual, documentalista y uno de los y las creadores de Privilegiados. Andrés, gracias por sumarte nuevamente al Consejo. Creo que te vamos a llamar muchas veces porque creemos que necesitamos más y más y más de tu aporte para todos nosotros y nosotras. Así que tengo una primera pregunta, Andrés, para hacerte, y es para ponerle un poco de marco a la charla, y ¿qué son las nuevas masculinidades? Y por qué, en algún punto contanos, por qué decidiste trabajar sobre este tema y armar un proyecto dedicado a esto? Bueno, buen día a todos, a todas, a todes. Muchas gracias al Consejo por la invitación, gracias Bren por la presentación tan amorosa. Y bueno, me presento un poco el proyecto también, ¿no? De Privilegiados, porque veo que somos un montón de personas y capaz que no nos conocen. Privilegiados es un perfil de redes sociales donde generamos contenido que es dirigido de varones heterosis para varones heterosis, lo que solemos decir de la punta de la pirámide para la punta de la pirámide, ¿no? Y bueno, y lo que traes, Bren, sobre las nuevas masculinidades, a mí me lleva primero a problematizar el concepto, ¿no? De nuevas masculinidades. Porque pensar que las masculinidades estas que estamos por ahí planteando son nuevas puede ser un poco engañoso en algún punto, porque más, hablando, ¿no? En este marco, en este contexto, siempre está esta idea de que nuevo es igual a mejor, ¿no? Y más hablando con publicistas, ¿no? Digo, es como el nuevo producto es algo nuevo para vender. Y la verdad, lo que tenemos que problematizar en esto es que si empezamos a hablar siempre de la nueva masculinidad, hay alguna sensación de que todo lo otro ya no sirve y hay que arrancar todo de nuevo. Y la verdad es que tenemos que trabajar con lo que tenemos a mano también, ¿no? Porque no hay una manera de romper todo y volver a arrancar. Y a la vez, dentro de esto de la nueva masculinidad, a mí me hace un poco de ruido esta idea de alejarnos, ¿no? Los que creemos, ¿no? Digo, me pongo ahí en primera persona, que estamos laburando este tema, y nos alejamos del machista. Y es importante, para poder laburar estas cosas, interpelarnos, ser autocríticos y hacernos cargo de nuestros propios machismos, ¿no? Porque hay ahí un ejercicio que hicimos desde Privilegiados para el Día del Padre, donde le pedimos a nuestros seguidores que describan a su padre en 3 palabras, ¿no? Y en la nube de palabras, la más grande en el medio era machista. Les prometo que no tocamos los datos para que eso ocurrió solo, pero lo que ocurría, ¿no? Lo que rodeaba la palabra machista no era violento, golpeador, ausente, ¿no? Digo, sí estaba por ahí gritón, enojón, pero en el mismo tamaño estaba cariñoso, amoroso, trabajador, responsable. Y este ejercicio creo que nos ayuda a ver que el machista no es solamente, para los argentinos van a entender la referencia, que es Barreda, ¿no? Porque siempre pensamos en el machista como en el extremo más extremo de todos los estereotipos, ¿no? El tipo que asesinó a todas las mujeres de su familia, o el golpeador, o el violador. Y cuando nos alejamos tanto del estereotipo, siempre vamos a pensar que estamos en la orilla correcta, ¿no? Siempre los varones, si marcamos una raya en el medio, decimos, bueno, que estén los varones buenos de un lado y los varones malos del otro. Todos los varones pensamos que somos buenos. Entonces vamos a estar todos de este lado. Y lo interesante de este ejercicio es ver que en las respuestas que llegaban decían
machista, cariñoso, trabajador. Machista, ausente y violento, ponele. Machista, respetuoso y charlatán. Entonces, digo, hay que entender la complejidad de las personas también, ¿no? Y las contradicciones que podemos tener al amar a alguien machista, que, digo, y acá es donde quiero traer, que probablemente, no tengo pruebas, pero tampoco tantas dudas, como se dice en internet, que todos los varones que estamos acá adentro somos machistas, y seguimos reproduciendo actitudes machistas, y seguimos intentando trabajar, y esa es la parte loable, ¿no? Arrancar a trabajar todos estos temas, porque tenemos que empezar también a desarmar y a hablar y a hacernos cargo de estos machismos, porque si no nos hacemos cargo, siempre pensamos, ¿no?, que el machista, que el malo es el otro. Y haciéndonos cargo de todo esto, podemos empezar a rever todo lo que son, ahora sí por ahí entrando en una parte más teórica, quizás podemos hablar de los mandatos de masculinidad, ¿no?, que son todas esta carga que se pone, ¿no?, en las masculinidades, que obviamente existen tanto los mandatos para los varones como para las mujeres, pero no generan las mismas, no van por el mismo camino. Los mandatos de los varones son un peso para todos, ¿no? Son un peso, pero tenemos que pensar, ¿no?, que para las mujeres son restricciones, son fronteras, son corsets, y para nosotros nos dan poder en la sociedad, ¿no? Digo, no tenemos que olvidarnos que el machismo lo que hace, lo que sostiene, es nuestra posición dentro, ¿no?, nuestra posición de poder dentro de la sociedad. Y estos mandatos, para nombrar algunos y que podamos visibilizarlos un poco, son, ¿no?, los que, ponele, ser heterosexual, ser cisgénero, ser, como se dice, proveedor, protector, fuerte, trabajador, responsable, estar hipersexualizados, ¿no? Demostrar todo el tiempo que queremos tener sexo con mujeres, las que más podamos, y como el meme de Homero que está en internet, que está haciendo la vertical y la mamá le dice, sí, Homero, yo te vi, ¿no? ¿Te gusta tener sexo? Listo, podemos hablar de otra cosa. Entonces digo, hay algo ahí en las masculinidades que tenemos esta performática, ¿no?, empujada por estos mandatos. Y algo que por ahí escucharon muchos es el concepto de masculinidad hegemónica, que viene a ser, podríamos decir, la masculinidad que completa todos estos casilleros, ¿no? Y nada, tenemos que hablar, amigos, es probable que no estemos pudiendo llenar todos esos casilleros, ¿no? Porque a mi entender la masculinidad hegemónica es una especie de espejismo. Podemos correr en el desierto y tratar de alcanzarla, pero nunca vamos a llegar a cumplir con todos los mandatos. Ni el más hegemónico que pensemos, un Ryan Gosling, que parece mega hegemónico, bueno, probablemente él tenga, ¿no?, sus problemas emocionales, sus angustias, todo lo que lo aleja de lo que el guión de estereotipo, ¿no?, de la masculinidad espera de él. Y cuando nos alejamos de esos roles que la masculinidad espera de nosotros, que es alejarnos, de nuevo, entrando en una parte más teórica, alejarnos de lo que el patriarcado nos exige, ahí entra el machismo como herramienta correctora para las personas que se corren del molde, ¿no? Por eso cuando un concepto que trae Lucho Fabri, un gran activista en esta temática, que es dejar de pensar a la masculinidad como una sola palabra, ¿no?, y pensarla como porque él la plantea como un dispositivo de control hacia los varones, ¿no?, la masculinidad en singular, y empezar a pensar masculinidades en plural, ¿no?, masculinidades que sean más empáticas, que sean masculinidades que se animen a emocionarse, que sean coparticipativas dentro de sus hogares, que también aprendan a correrse del rol, como bien decía Mariano, digo, aprender a corrernos de nuestros privilegios y de los espacios de poder, que ya seguro vamos a seguir profundizando sobre eso, ¿no? Y entonces el trabajo de lo que sirve conceptualmente para entender de qué hablamos de la nueva masculinidad es plantearnos corriéndonos de los mandatos, ¿no? Porque lo que ocurre es que con el machismo, ¿no?, dentro de este patriarcado, a los varones que se corren del guión se los castiga, ¿no? Porque pensemos la masculinidad como una tarjeta de puntos, ¿no? Digo, si yo
me la dan, ponele, cuando entro a la primaria, vamos a dejar a los chiquitos de jardín tranquilos un rato, pero ocurre, porque mi hijo lo ha vivido con el mundo de los colores azules. Digo, si yo soy heterosexual, tengo tantos puntos, ¿no? Si soy cisgénero, tengo tantos puntos. Si soy proveedor, si me gusta el fútbol, si sé manejar, si tengo barba, si hablo grave, si soy, ¿no? Si soy fuerte, voy ganando puntos. Y podemos decir que voy creciendo en lo que es la corporación masculina, ¿no? Y dentro de esa corporación, el problema es que cuando yo a mi tarjeta de puntos de masculinidad, todavía no le pensé el nombre marketinero, se los dejo a ustedes. ¿Qué pasa si me gustan los hombres? Pierdo puntos. ¿Qué pasa si no me identifico con el género que me fue asignado en nacer? Pierdo puntos. ¿Qué pasa, no, con todo eso? Y no solo pierdo puntos, y acá es donde lo tenemos que llevar al territorio y corrernos de la metáfora de los puntos. Recibo violencias en la calle, puedo ser golpeado, puedo ser además discriminado por mi familia desde el minuto 1 en el que me visibilizo, en el que me expreso. Digo, tenemos que ver cómo todos esos costos, porque así se nombran también los costos de la masculinidad, tiene sobre los varones, ¿no? Sobre los varones que no se atañan al guión de la masculinidad como está establecido, ¿no? Digo, y no lo quiero decir, y que no suene, por favor, como una victimización. Nosotros lo que tenemos que hacer con esto no es decir, ¡ay, pobres los varones!, y darnos latigazos con todos los mandatos que tenemos encima, no. Lo que tenemos que hacer, compañeros, amigos, es ponernos a disposición y a trabajar y utilizar nuestros privilegios también para visibilizar estas temáticas, ¿no? Ahora probablemente hablen, bueno, sí, te doy el pie, Bren. Sí, Andrés, la verdad que te escucho y un poco, bueno, viene a romper la cabeza. Estamos siempre tan acostumbradas a las mujeres y en estos espacios a hablar de todo lo que nos falta a nosotras y todo lo que conquistamos, y vos, y en este espacio, y por eso era la charla, nos venís a traer esta otra mirada, ¿no? También lo que le pasa al varón, y como me gusta decir a mí, que la salida siempre para este cambio cultural y social es con todos, con todas, con todes, así que me encanta hoy este foco que nos das, así que está bueno también si pueden seguir la cuenta de Privilegiados, porque creo que ahí van a entender también estos mensajes explicados de diferentes maneras, súper interesantes, pero nos quedan 5 minutos para vos, y quiero una pregunta más hacerte, que es el rol de la comunicación, ¿no? Sobre todo en este espacio, o sea, nos ayudaste a enmarcar, a entender qué son las nuevas masculinidades, pero preguntarte si existe una manera correcta de abordar la temática, y aparte ya vamos calentando los motores para ver un ejemplo muy increíble de Gillette en breve, y por eso te quiero preguntar, por un lado, ¿cuál crees que es el rol de la comunicación? Si existe una manera correcta de abordar la temática, y bueno, es medio larga la pregunta, pero sé que vas a hacer la resumida. ¿Qué debiéramos cambiar a la hora de comunicar? O si hay alguna nueva manera de comunicar, si tenés algún tip para los que estamos ahí lanzando campañas, a punto de hablarle al varón en nuestras campañas de comunicación, no importa la organización, si es pública, privada, organización de la sociedad civil, si tenés algún datito, o en realidad, además de que nos vas a invitar a seguir en tus redes el proyecto, pero ahora acá en este espacio. Gracias, Bren. Gracias por invitar a todas las personas a seguir Privilegiados. Son chivos que me olvido. Te agradezco un montón. Hay, bueno, tips para pensar la comunicación. A mí me cuesta, ¿no? Me cuesta bajar las grandes verdades. Creo que tenemos que empezar a reflexionar colectivamente, ¿no? A charlar, a repensarlo. Y algo que puedo traer de Privilegiados, ¿no? Que es un poco, que me salté la parte de cómo surgió Privilegiados, pero lo interesante es por ahí pensar un poco nuestra estrategia de comunicación también para con las masculinidades, que es no señalarnos, ¿no? No hablar desde un pedestal y no señalar en tercera persona, no ustedes, los varones que hacen, dicen, y todas estas cuestiones, sino nosotros, nosotres, porque somos 3, Gustavo, Lucía y Andrés, utilizamos más la tercera persona del plural, ¿no? Nos incluimos constantemente dentro del relato, hacemos autocrítica, y creo que para pensar la comunicación, y esto es interesante también, que lo pudimos ver a la hora de crear Privilegiados, es que solamente que tenemos que dar más lugar a diversidades dentro de las mesas en las tomas de decisión. Y no lo digo solo como una foto,
Porque digo, desde privilegiados pudimos ver nuestros privilegios gracias a los feminismos y a nuestra compañera Lucía. Digo, si nosotros no podemos tener personas con las que charlar y hablar desde nuestra propia vivencia, no vamos a tener en cuenta lo que le pasa por el cuerpo a los demás, ¿no? Porque no es que Gustavo y Andrés estaban abajo de un árbol, les cayó una manzana en la cabeza y dijeron, tenemos que dejar los privilegios para que la sociedad sea más equitativa. No, la verdad que es gracias a la escucha activa, ¿no? Escuchando a las compañeras, escuchando a los compañeros de la diversidad también, y entonces, un poco, cuando pensamos en cómo comunicar, se me ocurre que sí, en los guiones tenemos que elaborar la representación de las temáticas, las personas, los mensajes que vamos a lanzar. Pero además, en el momento de crear el guión, y justo acá que comparto un espacio con seguro dueños de agencias, DGCs, grandes creativos, estoy diciendo todo con O para hablarle a los varones, tenemos que generar espacios equitativos, inclusivos, y no solamente para la foto. Y esto me parece muy importante porque podemos decir, sí, claro, tengo acá el equipo diverso, pero cuando estamos en la mesa íntimamente laburando, esas personas, me hago la pregunta, ¿se sienten validadas para decir, che, eso me parece que está mal? Porque hubo comerciales que vimos los casos que duraron un día al aire, ¿no? Como uno de la cerveza, digo, para traer uno, que pasó por 200 personas antes de llegar al aire. Y yo me niego a creer que en el medio no había personas que tenían una mirada crítica sobre esa campaña. Pero me pregunto, ¿esas personas tenían el espacio para tomar la voz? Porque yo puedo llenar mi mesa de diversidad, de mujeres, y pensar que es un espacio equitativo, pero cuando somos los varones, los leones que estamos adelante de esas mesas, ¿cuánto espacio damos, ¿no? para la conversación? Digo, me parece interesante eso, y dentro de este trabajo, yo también creo que para comunicar tenemos que tener la escucha activa. Los varones tenemos que ejercer la escucha activa y poder... Porque, digo, no vamos a poder ponernos en los zapatos del resto. Entonces tenemos que compartir esos espacios de toma de decisión. Y a la vez, cuando vamos a comunicar todo esto, que los equipos de laburo también en la filmación sean equitativos, porque ya no basta con que solo el contenido sea equitativo. Y después les digo, los equipos de producción tienen que ser equitativos. Y me pregunto cómo son las corporalidades que se muestran en esa pieza, cómo son los colores de piel que se muestran en esa pieza, ¿no? Dejar de armar a veces publicidades que son más parecidas a la ficción que a la realidad también, ¿no? Creo que es una responsabilidad que sería hermoso que tengan en sus manos, ¿no? El cómo podemos traer más realidad a la publicidad para poder ser más inclusivos. Y también, ¿no? Me pregunto entonces, además de los mensajes, ¿no? ¿Qué está pasando de las agencias para adentro y de los clientes para adentro de las propias empresas también, ¿no? Creo que también hay un trabajo que tenemos que hacer desde ahí. Porque también creo que si queremos comunicar, hablando de masculinidad, tenemos que hacer un trabajo personal y propio. Si no trabajamos nuestro propio machismo, nuestra masculinidad, no nos interpelamos y somos autocríticos, digo, desde privilegiados podríamos haber leído un montón de libros para poder generar estos contenidos, pero no hubiesen tenido la llegada que están teniendo, porque los insights hubiesen sido, estarían tocando la superficie, serían del piquito para afuera nada más, ¿no? Otra cosa es trabajar nuestras propias identidades, trabajarlas desde lo individual, trabajarlas obviamente desde lo colectivo, porque la transformación de esta sociedad es colectiva y no es desde lo individual. Entonces, también los invito, además de pensar cómo comunicar, bueno, pensar qué está pasando dentro de nuestros espacios de trabajo. Gracias, Andrés. Nos llevamos algunos tips todos para concretamente ponerlos en práctica. Es un cambio, pero ya estamos en el cambio y eso es lo que a mí me gusta decir desde mi mirada súper optimista siempre. Así que gracias, Andrés. Seguro hablamos a vos al final del evento con algunas preguntas que ya me empezaron a llegar. Pero ahora es el turno de ver un caso concreto. Y para casos concretos voy a convocar a Sol Martín, que es
Chief Strategy Officer de Grey Argentina. Hola Sol, bienvenida. Gracias por sumarte al panel y por traernos un invitado internacional, pero no quiero spoilear, así que te dejo a vos a presentar al invitado y a que nos cuentes el caso que nos van a traer, que estamos ansiosos de conocer toda la cocina y este nuevo cambio de una gran marca en todos los medios de comunicación. Bueno, muchas gracias, buenos días y un placer estar acá, un placer toda esta convocatoria espectacular y todos los mensajes y el interés que está generando esto me emociona, me pone muy contenta ser parte de esta comunidad. Quería compartir con ustedes, como recién decía Bren, un trabajo concreto, un trabajo de Grey que nos inspiró y nos enseñó mucho a todos, este caso de Gillette que mencionábamos, que fue un caso emblemático porque la marca lo que hizo fue resignificar su claim histórico, The Best a Man Can Get, que pasó a ser The Best a Man Can Be, ¿no? De apariencia y logros a comportamiento y ser. Un cambio abismal, digamos. ¿Y qué pasó en el medio para pasar de un punto al otro, ¿no? Eso es lo que ahora en un ratito nos va a estar contando John, pero la verdad es que está bueno poder escuchar de primera mano de uno de los creadores de este caso, cómo fue el proceso de trabajo con el cliente, cuál era la situación del negocio, qué pasaba con la marca, con la categoría, con el target, porque claramente cuando entendés todas esas variables, tenés una visión completa y real de cómo una marca puede aportar lo suyo, ¿no? Para cambiar un estereotipo, en este caso sobre varones, en este caso una marca con tanta historia, con tanta tradición, que realmente es una marca que fue parte de un montón de cosas que hoy reconoce como masculinidad tóxica, esta cosa de cargar tanto las tintas en la apariencia, en el logro, que son cosas que en conjunto con muchos otros estímulos fueron creando algo, pero lo interesante es ver cómo esta marca, gracias a toda la gente que hay detrás, de los dos lados, de todos los lados, porque son muchos, se animó a reflexionar y a repensarse, ¿no? Porque yo creo que lo interesante de este momento es cómo tanto marcas como personas tenemos la oportunidad de repensarnos, de repensar de dónde venimos, cómo construimos nuestra propia historia y también hacer los cambios necesarios para estar donde queremos estar. Entonces me parece como muy simbólico y muy interesante este cambio de claim y todo lo que eso desató, que fueron un montón de cambios a partir de los cuales la marca no volvió a ser la misma, positivamente, por suerte. Así que les quería compartir eso. Primero, para que todos estén en la misma página y entiendan algo más que quería decir, que lo quería conectar con lo que dijo Andrés recién y que me pareció súper interesante, es que está bueno esto de trabajar con lo que tenemos a mano, no es empezar de cero, no es tirar todo por la borda, no es que Gillette tenía que discontinuar y desaparecer del universo. Es, bueno, vos sos esto, tenés toda esta trayectoria, tenés un montón de valor, tenés un producto de súper calidad y venís invirtiendo hace miles de años o cientos de años en mejorar la calidad de tu producto. Tenés la oportunidad de cambiar en un sentido que sea positivo y me parece súper valioso eso. Y eso lo vamos a ver en este caso que les voy a compartir, porque la marca tiene un punto de partida súper honesto y vulnerable, reconoce cómo contribuyó en su historia a algo que hoy quiere cambiar, y lo hace desde un lugar de apertura, y me parece que está bueno eso, y creo que hoy vivimos en un contexto en el que la honestidad y la transparencia están más que valoradas. Creo que todos estamos en este momento de cambio, algunos antes, otros más tarde, ojalá todos, ¿no? Nos movamos en esa dirección, pero me parece que está bueno esto de no pararse en el lugar de señalar, sino de incluir, y también a uno mismo, de contar desde tu propia apertura, decir, bueno, sí, yo en un momento construí una cosa, pero hoy lo quiero cambiar, y tengo credenciales para cambiarlo porque vengo en esto hace un montón de tiempo, ¿no? Y soy un actor social de algún modo, que tiene una voz válida, y que puede usar su capacidad de impacto y de influencia para lograr un impacto mejor, ¿no? Para construir otro tipo de valores. Así que eso quería agregar, que me pareció interesante conectarlo con lo que Andrés estuvo diciendo recién, que me pareció muy, muy valioso. Así que les voy a compartir primero el contenido audiovisual principal de esta campaña, para que todos tengan presente de qué estamos hablando, porque el que no la vio va a decir qué es todo esto. Así que vamos a ver primero ese contenido audiovisual y después vamos a ver una charla de John Patrulis, que es el líder creativo global de Grey. Justamente él lideró el equipo que hizo posible esa campaña, ahí nos va a contar mucho más de la cocina, de cómo
y también es interesante porque lo encara desde un lugar muy del negocio y muy del día a día de cualquier agencia, que a todos nos pasa un montón eso. Entonces, nada, los invito ahora a verlo. Si surgen preguntas... Sol, quiero decir, perdón que te interrumpa con algo, pero dale. si no me retan, me informan por cucaracha, que ya que estamos en este cambio y hay tantas personas, quiero decirles que somos 346 personas conectadas, que todos los que quieran animar la conversación en las redes y subir la foto, la captura de pantalla de que están participando en esta charla, quotes de lo que están escuchando, que dicen, che, me resonó, lo suban a sus redes, pongan hashtag sin estereotipos, así que creo que ahí pasé todos los chivos, y ahora sí, Sol, pero está bueno porque de esto se trata también, no solo venir y participar, sino también contar en su red, como digo yo, ¿no? Si cada uno de lo que aprendió se lo cuenta a otros 10, y así, ¿no? Cómo se amplifica los nuevos mensajes y conceptos que vamos aprendiendo con este camino de la humildad que nos invita Sol. Así que ahora sí, muero por volver a ver la campaña de Gillette y escucharlo a John. Adelante. Bullying. The Me Too movement against sexual harassment. Masculinity. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy? What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. But she says And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool, not cool. Some already are. In ways big Yo, men. and small. I am strong. But some is not enough. It's not how we treat each other, okay? Okay? Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Hi everybody, I'm John Petrolis. I'm the Worldwide Chief Creative Officer at Grey, and I'm here to tell you a little bit about transforming a brand, one of the world's largest advertisers to men in the world, transforming it while also helping to redefine what it is to be a man at its very core. So I'm talking about Gillette. Gillette has an amazing history. It's obviously an old and very revered brand, and for several decades now, they've stood for being the best a man can get. Now that platform comes from a very simple place. They are, I'm not just saying this because they are one of our clients, they are the best blades a man can possibly get. So it comes from the product itself. Nobody spends more time, money, and research to build the best razors in the world like Gillette. So it comes from something quite true. But in building the brand itself over the years, the best a man can get became about something more, of course. And for decades, it had really been about accomplishment. The best man can get, what they can accomplish in life, appearance, obviously the result of a great shave and how you can look. So accomplishment and appearance had really been what it was about. Now I'm going to set the scene for you. A couple of years ago, if you build off decades of that, all of a sudden, Gillette found themselves in a deeply, deeply disrupted category. Really the poster child for disruption was the razor category. Suddenly, this fantastic product, these great razors, were being disrupted by something else. It wasn't about excellence. It was about convenience. It was about
like a good enough shave for a fair price. So it was about cost, it was about convenience, it was about a way of purchasing the razor. It almost became less about the razor itself. Of course, I'm talking about the introduction of the subscription service to the razor category. And when that happened, it completely disrupted how people looked at razors and the business itself, and especially with the emerging generation, who are already starting to lose some interest in shaving, at least shaving on a daily basis. There had been, an entire decades of the recognition that if you're gonna get up and have a job and go to work, you got up, you shaved, and then you went to work. And if you're gonna get up and go to school, as maybe by your college age, you get up, you shave, and you take yourself there. So that had been an embraced and expected behavior. Suddenly, men just weren't doing it as much. It was acceptable to be unshaven. It was acceptable to carry a little stubble into your workplace and into social environments. And then also the way you were purchasing razors became very exciting, to subscribe instead of going to the store and buy. And there was a price disruption. This was a much less expensive way to get your razor because frankly, they were inferior products. Gillette was spending a tremendous amount of money to make sure they had the absolute best out there in the world so they could stand by the best a man can get. And there was a generation starting to emerge that was thinking, well, I think that's fine. A good enough shave is good enough. So that being said, that's where we were. And Gillette was finding itself in that place. So how are we going to own something that we had been, a brand narrative we've been telling for years and years and years, with the best a man can get, but also not lose our great heritage there, and also try to embrace what this emerging generation, what their values were and what they were looking for. So we found ourselves in a tricky little spot. And I think often when you are in those moments, because here's the other thing, they weren't going to make inferior blades. That is not what they stood for. They were not going to change what they were. So it was going to have to hold on to that brand heritage and find a way to communicate in a way and to stand for something that an emerging generation could embrace. So another thing that's happening at this time, culturally, is there are an incredible number of stories out there in the world about poor behavior on men's part. There's just story after story that was starting to show a kind of masculinity and what the results of that kind of masculinity were. And there's a term for it that people call it was toxic masculinity. It was a way of asserting yourself, of entitlement, and this definitely was not making men look good in the world. There was a tremendous number of stories that were starting to happen there. And this emerging generation did not identify with this view of masculinity and manhood. So we had this moment where we have the best a man can get. We're trying to speak to an emerging generation to show that we understand them, share their values, and are making a product that makes sense for their world. And there's a cultural moment, this is always such an important part, there's a cultural moment where the way men were behaving was not resonating with an emerging generation who just didn't identify with it, wanted to push themselves away from it, saw that as quite toxic, and one of the things that was maybe making the world the kind of place that they didn't want to enter into or that they wanted to come up and change. So together with our clients, we landed on a very simple idea, and that was, and the best ideas always are simple and elegant shifts, that was taking the best a man can get and move it. So keep the great quality razor, keep that amazing brand platform, but move, when we talk about the best, move it from accomplishment and appearance to behavior. So as the world's leading marketer to men, who've been telling men what the best was for a few decades, we had that right. We believed we had that right. We've been telling them how to look. We've been telling them what accomplishment can and should look like. And it was time to own the space and talk about behavior. Now, P&G also has an amazing tradition, I shouldn't say tradition, amazing history of standing up for social causes and standing up on the right side. They're not afraid to take a stand.
They want to draw a line in the sand and stand for something. They really take their responsibility quite seriously. And so this also aligned with that. They wanted to align with better behavior for men and actually reject this toxic masculinity for a new point of view on masculinity. It's a very simple shift. Those are hard to get to, as you know, nice simple shifts, but it was profound. So we launched that with film, with one film called The Best a Man Can Be. And in that film, we point out this kind of behavior. Actually, Gillette even owns their own responsibility in promoting this kind of behavior because they've done some marketing in the past that might have fallen into certain tropes and imagery that would kind of promote a certain kind of masculinity that they don't want to stand by and definitely want to take ownership. So it wasn't pointing fingers, saying we were part of this, and then defining what great behavior, what is the proper behavior for men today, what it is to be a man today, what proper masculinity, what it really means. Very straightforward and clear as a film. Now, if you're familiar with it, you might remember it launched online, and it immediately, because it hit that cultural nerve, and this is a cultural touch point where there's almost a generational divide between what a man is and what's toxic and what's not. And it literally just exploded across the internet. Now, that initial reaction was quite negative. It really was. It was very negative, and because the response was, one, who is a corporation to be telling us how to behave, which is interesting because it's much of what marketing does. But these are people that obviously didn't appreciate that message. And two, it did draw a line in the sand, which is quite unusual. As you know, often marketing wants to say things without alienating too many people. But again, Gillette wanted to stand for something and something they believed in, and P&G always stands for that. So that initial reaction was quite difficult. And you can imagine there's a lot of concern and conversations. Is this the right thing to be doing? It was a real surge, and it just went across the world in the negative reaction. But true to form, Procter & Gamble and Gillette themselves believed in the message they were saying. They believed in it. They knew for themselves it was the right thing to be saying, and they held on, and they kept it out there. They didn't apologize. They didn't take it back. They backed it. They said, this is what we believe, and we're going to, stand by it. Well, the great thing that happened is after it had taken all of this negative response, after a couple days, all of a sudden the positive response came. People saw that it was sincere, saw that it was not a cynical marketing ploy. It was literally something that they wanted to stand for. And from there, all of a sudden the positive reaction came roaring. And the generation we're trying to speak to was behind it. So all of a sudden, in this moment, Gillette, which had gone from being kind of on the outside of consideration for this emerging generation, suddenly this emerging generation sees these values being expressed, and they wanted to align themselves with these values. And suddenly Gillette stood for something that they could believe in, and that they do believe in, and Gillette started to mean something to them. And as that happened, as that positive sentiment, went just through the roof, so did everything else that you want to have follow. Sales followed, brand sentiment followed, loyalty, all these things from an emerging generation that, again, wasn't interested before. And then what that created, that simple platform of what kind of behavior should define masculinity today, started to play out around the world. We started launching that made sense for the regions that they were in. So this is what we're saying it stands for. What does that mean in South Africa? What does that mean in Europe? What does that mean in Canada? And those stories started to be told, and they're based on true stories, recognition of a kind of behavior, a way of acting, and it literally completely transformed Gillette as a brand, how it was seen, and definitely how it was seen by this emerging generation. It actually became a symbol. Saying Gillette, showing that logo became a symbol of this kind of mindset, this set of values. So what I would say is,
just kind of in wrapping it up. One, it came from an authentic place. Best Man Can Get comes from an authentic place of the product itself. Two, they had stood behind Best Man Can Get for a very long time, had been a leading marketer to men, had been talking to men for a very long time. So they had the platform, they had the right to say something. Three, Procter & Gamble also stands for social causes, takes points of view, draws lines in the sand, is willing to stand behind it. So also as a company, they had validity and they had the right to put that out there. And then four, it was the right cultural moment. It was a conversation that was happening that was going to definitely alienate some people, alienate even some of the people who are already brand loyalists. They're now going to say, I'm not interested in Gillette anymore because they don't stand for they're saying something that I don't believe in and they don't stand for something that I believe in. But the generation that we needed to attract, to be relevant to just start that important consideration just came in swarms. So, in situations like this, when you feel like you're on the right side of the discussion, when you have a right to say it because you've got a history of saying it, and then part of having the right to say it, always, and Gillette did this here, and Procter & Gamble always does it, backed it with action. It wasn't just a message. There was investment, action, community services, connection. There was a lot behind it to help educate and help push young men, and groom this next generation of men become better men. I mean, it actually became studied in universities. It was talked about in the New York Times, published a whole piece about how to look at it and talk about this with your children. So it became an educational piece, not only a communications piece, they backed it with action, and then it became an educational piece. So it did an awful lot by taking a strong stance, one that they had the right to do. So I would say, when you're thinking in this world, or when you want to define something like this, especially in the world of masculinity, you just need to know, and you need to make sure that you have the right to say it. And Gillette definitely did, and it definitely it made an awful lot of noise, but it had an awful lot of success as well, and it's been a successful platform. I hope that was helpful. I appreciate you listening to my story, and thank you very much. Bueno, espectacular, Sol, gracias. Gracias por lograr que John en primera persona nos pueda dejar este mensaje y por sobre todo abrirse porque, bueno, me toca, y a los que llevamos alguna responsabilidad de comunicación en una corporación, como quizás a mí me pasa en L'Oréal, además tengo el gran orgullo de ser la referente de género, de diversidad, de ayudar a las 19 marcas de las 34 que tiene el grupo en Argentina y demás. Es complejo y tengo grandes conversaciones con las agencias, y creo que esto nos vino a mostrar un ejemplo súper concreto de aprender, y me quedé con algunas cosas que decía John, como marcas que establecen límites, aprender, pero me quedo un gigante aprender, y para mí aprender que vaya para todos, todas y todes, porque me parece que cada uno desde el lugar que tiene en comunicación, decir, sí, levanta la mano, mira, venía diciendo esto y ahora no, lo cambio, la fuerza que tienen los claims, los logos, ese rol tan grande que tienen las marcas, las agencias, el poder sostener cuando se pone difícil, ¿no? Cuando uno está convencido, pero para eso me gustó esto de estar convencido, de no tener miedo, me llevé como algunas de esas frases, de sentir que estás haciendo lo correcto, y por otro lado de la legitimidad, desde donde también te paras para decirlo. Así que creo que en este repaso tuvimos un poco de teoría con Andrés, tuvimos un ejemplo muy concreto de la relación cliente-agencia, marca-agencia, depende del lado en el que estás, y un gran aprendizaje, pero nos queda una invitada más que nos viene a traer algo que es clave dentro de este cambio cultural y social, que son los medios de comunicación. Así que tengo el agrado y la fortuna de hablar con Marina Abiuso, y Mari es desde marzo la primera editora de género de TN y el 13, así que loable tarea de Marina que ahora nos va a contar. Marina es periodista enfocada en coberturas de género y diversidad. Antes de su larga carrera trabajó en Revista Noticias y Diario Perfil,
y como feminista también fue parte del grupo organizador de la movilización Ni Una Menos en 2015, así que bienvenida Marina, con este rol nuevo y fresco te tenemos acá, te digo, 350 personas que quieren escucharte, así que primero darte la bienvenida y agradecerte, te vemos ahí, estás en la redacción, en el canal, en algún lado estás porque te vemos por ahí. A ver Marina, no sé si estás, la veo frisada. Ahí está, ahí está. Ahí está. No, si no tengo una tele tan grande en mi casa, sí, efectivamente estoy en la redacción. Me causaba gracia la presentación. Sí, estamos estrenando Cargo, que fue de alguna manera la decisión del canal de ponerle nombre y de alguna manera dirección a algo en lo que el canal ya estaba trabajando, algo que ya venía ocurriendo con muchísima fuerza. A mí, digamos, yo trabajo en el canal efectivamente desde 2015, con lo cual me ha tocado ver la transformación que ha ido haciendo el canal. Recién cuando escuchaba esto de Gillette pensaba, ¿no? que es lo que tienen a favor y en contra las marcas que llevan muchos años, que es que han ido atravesando distintos momentos sociales, y así como vamos cambiando nosotros y va cambiando la transformación, también vamos cambiando, digamos, va cambiando el mensaje y cómo es ese emisor del mensaje, ¿no? Lo pienso muchas veces como periodista y como feminista. Yo tengo hoy 37 años, tengo mucha suerte y trabajo desde muy chica, entonces con mirar mi propio archivo puedo ir modificando cosas, modificando conductas y modificando miradas. Me parece que a mí lo que me toca, al ser la primera persona que ocupa el cargo de editora de género, y te voy a ser sincera, Bren, no lo tenía claro hasta hace un mes, que era en qué medida la primera parte de mi trabajo va a ser explicar cuál es mi trabajo. Porque me parece que hay vamos a contar el tras bambalinas, le dije, Mari, quiero que nos digas el alcance, viste, muy de la corpo, perdón, lo haría la acá presente, entonces le digo, contame, ¿no? Como decían en inglés, tu scope, bueno, tu alcance, hasta dónde, qué vas a hacer. ¿Tenés una buena práctica? Y me dice, espera, voy un mes, bueno, para que lo pienso un poco y entiendo, bueno, mejor aún, ¿qué te gusta? Es muy y me importante. gustaría Daniel volverte a llamar, así nos contás qué pasó, pero hasta todo, ¿sabes qué quiero saber? En la pregunta que te hago también quiero saber, bueno, a veces, uy, ¿es de género o es los géneros? Incluimos a los varones, ¿no? Que el contenido periodístico se habla de los varones. Un punto muy importante, ¿no? Para empezar, el nombre de editora es el nombre con el que se viene usando en todo el mundo, es el mismo nombre que usó el New York Times, es el mismo nombre que usa Mariana Iglesias en Diario Clarín, y es el mismo nombre que se usa en El País de España. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de televisión, y sobre todo yo trabajo en dos canales, que son Canal 13 y TN. TN está 24 horas en vivo, ¿no? Hay que entender de qué hablamos cuando hablamos de edición, cuando estamos hablando de productos. Digo, traten de pensar, sobre todo los que trabajan en publicidad, la cantidad de miradas que tiene un producto, que tiene una pieza, antes de que ustedes la presentan al cliente. Bueno, eso en un canal de televisión, a mí me gustaba muchas veces explicar, ¿no? Que es un proceso, hasta que una nota sale al aire, es un proceso burocrático, pero es un proceso burocrático que ocurre a 300 kilómetros por hora, porque nosotros trabajamos con un insumo que es la noticia, y nuestra competencia pasa por la primicia, con lo cual hay una velocidad que es propia e intrínseca de nuestra tarea, que mal podríamos modificar, con lo cual gran parte del trabajo como en este rol va a tener que ver con capacitaciones y con miradas que tenemos que incorporar antes, porque yo voy a necesitar que la mirada de género sea de alguna manera un anteojo que todos los periodistas ya tengan puestos al momento de llegar a la cobertura, ¿no? De estar en el momento, porque no hay edición posible en un vivo, ¿no? Eso tiene que ver con la capacitación y con la sensibilidad. Cuando hablamos de perspectiva de género, para mí es absolutamente evidente que incluye a los varones, ¿no? Hay una cosa muy evidente en este punto. Hay una cuestión de privilegio, me interesó mucho cómo hablaban los chicos de privilegiados, los sigo y atiendo a lo que dicen. No podemos ignorar que el patriarcado, ¿no? Que el machismo que nos condiciona a las mujeres, que nos victimiza a las mujeres,
también tiene un efecto negativo en los varones. Digo, hay por supuesto un terreno de privilegios que los varones, con el que los varones suelen tener dos problemas. Les cuesta verlo, y una vez que lo ven, les cuesta renunciar a eso. Pero Brenda, estaría siendo absolutamente mentirosa si no dijera que hay varones que padecen esos mandatos y también que hay mujeres que no ven esos privilegios y que quieren también la continuidad del orden establecido tal y como está, a los que la mirada de género les resulta disruptiva en un sentido que no les interesa cuestionar, ¿no? Digo, los varones, por supuesto, estamos hablando de distintas cuestiones y de distintos efectos que tiene el patriarcado sobre los varones y sobre las mujeres. Me parece muy importante, desde los medios estamos acostumbrados a contar la noticia en su etapa final, ¿no? Digo, nosotros hablamos todo el tiempo al aire de femicidios, de violencia, de golpes, que es la etapa final. Pero hay que empezar a ver, y me parece importante empezar a pensar, qué construye sentido, porque las noticias construyen sentido, más allá de reflejar la realidad. Por supuesto, las noticias son las noticias, pero lo que nosotros podemos pensar es desde dónde las contamos, qué es un dato. Y esto estamos acostumbrados a pensarlo en términos de policiales, ¿no? Y están los policiales. Yo pensaba, para tomar una noticia que no tiene mujeres involucradas, por ejemplo, hablamos mucho el año pasado del asesinato de Fernando Báez Sosa, golpeado por un grupo de varones a la salida de un boliche. No había ninguna mujer en esa historia, y sin embargo es una historia que habla de machismo, sin embargo es una historia que tiene que ver con el rol de los varones y tiene que ver con pensar las nuevas masculinidades, ¿no? o las distintas masculinidades que siempre estuvieron, pero antes no tenían lugar como masculinidad, no se las pensaba como parte de la masculinidad. Y saliendo, y te dejo ver porque no me quiero tomar todo el tiempo, pensaba también en cómo se construye en otras noticias que aparentemente no tienen nada que ver con cuestiones de lo policial y de lo más terrible. No voy a dar el nombre por las dudas, pero recuerdo una porque esta se discutió en mi grupo de amigos, que era un actor, había quedado al cuidado de sus hijos, y entonces decían, fulanito de tal quedó de niñero. Y se armó un debate muy importante porque marcábamos y decíamos, si una mamá queda al cuidado de sus hijos, a nadie se le ocurre decir que esa mamá quedó de niñera. Entonces, ¿por qué de pronto este actor musculoso que queda un rato a cargo de sus hijos porque la esposa está grabando una película en algún lado, la noticia en el suplemento de espectáculos lo presenta libremente como niñero? No quedó de niñero, quedó de papá, que es lo que es, ¿no? El niñero cobra, viene de afuera. Ese tipo de cuestiones, aún en lo más chiquitito, son las que de alguna manera cuestionan el sentido establecido, y en las que de pronto está bueno empezar a mirar con menos peso, con menos urgencia que, como decían, los muertos, lo peor, el asesinato, el femicidio. Mari, me encanta lo que nos traes, porque primero quiero decir que aquellos que tienen preguntas, porfa, las vayan escribiendo, y sobre todo a quién va dirigida, porque nos queda ahí 20 minutos, pero nos quedan 5 minutos más con Marina, y había uno de los mensajes al principio de la charla, y vos lo nombraste, que nos decía, perdón, pero me parece que no solo los varones que están en la charla son machistas, las mujeres también lo somos muchas veces sin darnos cuenta, claro, y es lo que acabas de decir, Mari, con la cultura, digo, porque estamos todos insertos en esta cultura y cómo nos cuesta a todos, todas y a todos, desde el lugar en el que nos toca, darnos cuenta, verlo, el famoso sesgo, ¿no? Como decimos, lo tenemos tan inmerso, son tantos años que hay que romper. Y hay otro punto que un poco me lo estabas comentando, que quería preguntarte, que por un lado era cuán necesarios son los medios, ¿no? Y en este cambio, y que haya una especialista, en este caso de perspectiva de géneros, y ahora sí ya lo digo en plural, ahora que me habilitas y que formalmente contamos que incluye a los varones y a todas las diversidades. ¿Qué rol tiene el medio? Porque ahora vos mostraste una noticia, que se levantó como noticia, el varón que se queda al cuidado de sus hijos, como si fuese de la novedad. Y pensaba también en los titulares, ¿no? Vieron que cuando hay una mujer que está en algún lugar de poder, no sé, de reina hasta presidenta, decimos la elegante presidenta, la elegante reina, y nadie habla del Rolex que puede tener un varón presidente, ¿no? Algo como medio
extraño desde ahí, pero digo, son titulares de los medios que uno los va leyendo y dice, che, ¿qué era lo que crea cultura? Ah, estas cosas crean cultura, porque lo consumo, lo veo, como las marcas, que ya lo hablamos, y ahí vimos el ejemplo. Entonces, creo que esa ya un poco me la contestaste, de cuáles son los cambios, y me trajiste ejemplos, pero me trajiste el caso de Fernando, y me gustaría preguntarte con esta, te dejo tranquila de hablar un rato, que es, hablando de estas nuevas masculinidades, ¿cómo crees que tenemos que interpelar a los varones? ¿Cómo hacer que ellos no tengan resistencias? Desde tu lugar, desde los medios, o bueno, desde lo que tanto sabes, ¿cómo logramos que ellos entiendan la perspectiva de géneros, que también los incluye, que a la hora de construir las noticias, qué rol, qué lugar, cómo lo ves vos? Es tanto, son 5 minutos, entonces voy a hablar rápido, ¿viste? Ustedes como hacen los publicistas me aceleran la velocidad como si fuera la parte de legales. A ver, hay varias cuestiones en este punto. Yo creo, insisto, no hay una intención, o por lo menos, digamos, el feminismo como lo entiendo yo, como lo entiende este canal y como lo entienden por suerte también las personas con las que me toca compartir grupos de acción feminista afuera, lo que busca es igualdad, ¿no? Digo, no hay una idea de que entonces ahora tiremos el patriarcado para poner un matriarcado en el que los varones estén privados de toda opinión. De ninguna manera, no es ese el objetivo. A mí me parece, insisto, que es muy difícil para los varones ver qué del machismo, qué del patriarcado los beneficia, pero mucho más es difícil ver qué los favorece. Entonces, muchas veces, cuando ven estos avances, se empiezan a sentir que lo que está haciendo el feminismo es coartar sus libertades. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas libertades y para qué sirven esas libertades? Y si esas libertades estaban socavando el lugar de otra persona, ¿no? Preguntarse si esto que libremente vos podías hacer, si este clima de masculinidad que aparecía en estos lugares, estaba yendo en detrimento de otra mirada. La idea digamos, un medio siempre lo que quiere es llegarle a la mayor cantidad de público, y para eso lo que tenemos que tener es diversidad también de este lado, porque no somos todos iguales los que estamos delante de pantalla, porque no le estamos hablando a gente que es toda igual del otro lado. Por eso hay una cuestión de perspectiva y de mirada que me parece muy importante. Yo creo que así como hablaban de tener que empezar a pensar en que aparezcan las distintas personas, que no pueden ser todas iguales las personas que están delante de cámara en una publicidad, bueno, nosotros tampoco somos todos iguales, y eso también, esa diversidad, no solo de varón y mujer, sino también de cuerpos, de formas, de orígenes, muchas veces genera resistencia. Y ahí está lo que decíamos de la legitimidad, de sostener, de decir, bueno, vamos a ir en esta línea, porque sostenemos que esto es importante, aunque no sea lo que estaba esperando el público de nosotros, porque creemos que hay que ir hacia ahí, y que el tiempo nos va a permitir demostrar cuál era el objetivo que nos trazamos en este camino, aunque mientras tanto aparezcan muchas voces que digan, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer esto? Y pasa muchas veces, y Brenda, acá me parece que en periodismo y en medios se ve, es muy llamativo lo que ocurre muchas veces con los mensajes, y lo que pasa es distinto con periodistas varones que con periodistas mujeres, ¿no? La manera en la que se responde a periodistas varones y la manera en la que se responde a periodistas mujeres, y nos pasa mucho cuando venimos a convocar expertos. Hay una idea y hay una tendencia en el mundo que es empezar a revisar, bueno, a ver, siempre hemos consultado a estas personas, siempre nuestra intención, siempre nuestro objetivo va a ser buscar a la persona más relevante en ese campo. Pero muchas veces la pregunta es, ¿hay mujeres que sean relevantes? Porque hace mucho que no revisamos esto y estamos consultando a varones. ¿Existen mujeres? Sí, existen. Ese ejercicio nosotros desde los medios podemos hacerlo, pero hay una cosa muy llamativa y es qué pasa cuando vamos a buscar a esas mujeres. Y muchas veces encontramos más resistencia de esas mujeres a participar. Y hay que preguntarse por qué. Y es bastante evidente, y es el nivel de ataque que reciben esas mujeres cuando hacen uso de la palabra, ¿no? Es distinto, digo, se los ataca a los varones también, por supuesto, la cultura de las redes sociales está muy instalada en ese sentido, pero es aún más fuerte y tiene carácter de acoso
particular por físico y por género y por sexo cuando ocurre con mujeres, ¿no? Y eso es muy importante y es muy interesante resistir desde ese punto y plantear un objetivo. A mí me parece que acá lo más importante es empezar a poner la mirada, ¿no? Esa es la idea de este rol, y revisar no solo hacia afuera, sino a nosotros mismos, mirarnos para adentro y revisar nuestras propias prácticas. Yo arranco por mí. Eso es lo que digo siempre, yo arranco por mí, insisto, yo tengo 37 años y en mi propia carrera hay cosas que hoy haría de otra manera, y para mí eso es clave, porque es un rol que a mí me interesa, lo llamamos editora, pero a mí me gustaría llamarlo facilitadora, si pudiera, ¿no? Porque esa es la idea, yo soy aliada de mis compañeros y soy un recurso para mis compañeros y compañeras a la hora de pensar cómo vamos a poner las noticias al aire. Me encanta, me estoy ahí como inspirando y me anoto y me quedo con cosas que contás, Marina, y le quiero dar 5 minutos a preguntas, que ya tengo 2 para los oradores y el cierre de Vicky, la presidenta de este comité de género de Vicky Cole, pero quiero como reflexionar en lo que nos decís desde el capacitar, o sea, traes en la mesa algo que creo que vas a terminar haciendo mucho. Yo te defino el scope después, si querés, así cada vez que te lo pregunto, ya lo podés decir en otros lados, pero creo que vas a capacitar a todas las personas dentro de la redacción, en la tele, porque hablaste de esa inmediatez que ustedes tienen en la noticia. Entonces, lo que deberíamos lograr, digo, si fuese yo parte de tu equipo, es que esa persona que está escribiendo el gráfico, que está sacando una noticia, que está por dar la noticia al aire, se pueda corregir, ¿no? Como el lenguaje con este poder que tiene. Y pienso en esta gran tarea, cuando dijiste facilitadora, siento que vas a tener este gran rol de ayudar a pensar, ¿sabes qué? Mira, yo lo escribí así antes, ¿no? Es que desde este lugar, ¿no? Que a veces nos cuesta, cuando somos tan fanáticos y activistas de los temas, nos olvidamos de ponernos en el lugar del otro y decir, escúchame, yo también estuve ahí, lo aprendí, me cuesta, a veces lo digo mal, a veces el domingo con mi mamá lo digo mal, con mi papá lo digo mal. Bueno, digo, como esto de... O al aire, perdón, todo, ¿viste? Claro, obvio, y está buenísimo mostrarlo ahí. Para mí hay lo último que te digo, Brenda, para cerrar, para mí hay una clave con esto, y me parece que es muy importante. Ustedes en publicidad lo tienen muy claro, y tiene que ver con a quién le estamos hablando. Entonces hay un montón de cuestiones que quienes tenemos interés en estos temas hace mucho tiempo, quizás ya tenemos, voy a usar un término muy de la academia, masticadas, ¿no? Digo, hay cosas que de pronto ya las tenemos muy vistas, ya las tenemos muy pensadas, y que nos parecen de una obviedad total, y hay que entender que cuando nosotros queremos ser masivos, cuando queremos llegar a un público general, no podemos dar por sabidas esas cuestiones. Cuando vos empezás a estudiar periodismo, hay una cosa que te dicen siempre tus profesores, que es contar la noticia como si se la contaras un marciano, ¿no? Contar la noticia como si fuera alguien que no leyó todas las notas que vos venís escribiendo sobre este tema. Vos tenés que hacer un tren, la noticia tiene que ser un tren al que la gente se pueda subir en cualquier momento. Vos no podés dejarlo afuera porque no se subió ayer, entonces no le vas a explicar de qué viene la nota. Bueno, yo creo que la perspectiva de género tiene que ser lo mismo. Yo no puedo pedirle antigüedad al que llega, yo tengo que invitarlo, y al que está tirando un interés tengo que extenderle la mano y subirlo ya, y que entienda y que sea lo más claro posible y que se vaya formando y vaya comprendiendo. Pero ¿qué más quiero yo que se quieran subir, ¿no? Venir a pedir antigüedad y sobre todo a pretender que haya cosas sabidas, lo único que va a hacer es alejar a los compañeros y también alejar al público. Si yo lo dejo afuera, si yo de entrada lo primero que tengo para decirle es que está mal, y en un sentido de reprobación, sonamos. Yo lo que tengo que hacer es tratar de ofrecer otra perspectiva, de lo mismo de siempre, pero otra perspectiva. Esa entiendo hoy, a 21 días creo, de tener formalmente este lugar, y retomando el trabajo impresionante que se hizo ya en este canal. E insisto, déjame lo último, se olvidaban todos el chivo. Yo los invito a ver sobre todo una sección que es una compañera que se llama Janina Sibona, que se llama Somos Familia, donde viene hace mucho tiempo mostrando diversos tipos de familia que
son mucho más comunes de lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Existe mamá, papá, 2 nenes? Por supuesto, pero existen otros montones de cosas y eso se viene mostrando acá desde la pantalla y desde las redes sociales y me parece que por ahí es el camino. Me encanta porque, bueno, justo hay una pregunta que te hacen, así que empiezo con vos, así después voy yendo para Sol y para Andrés, que tengo una pregunta para cada uno de ellos también. La primera tiene que ver un poco con lo que acabas de decir, así que bueno, que ya vienen trabajando, pero me encantó la pregunta que hacen de cómo viste vos la transformación del canal, ¿no? Porque acá, bueno, voy a leerla tal cual como me la mandan, dice... cómo viene la transformación de un canal conservador históricamente, como el 13 ahora, una mirada más abierta. ¿Vos sentís que viste esa transformación o cuando llegaste ya estaba un poco? Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que el canal se está transformando todo el tiempo, digamos, es parte de la naturaleza del canal, sobre todo porque además tiene la decisión de mirarse todo el tiempo. Insisto, cuando yo hablo de una burocracia a 300 kilómetros por hora, tiene que ver con la cantidad de personas y de humanos y de recursos que ocurren para poner una noticia al aire. Y eso se revisa muchas veces, digamos. Nosotros tenemos 2 cosas, una es la inmediatez del rating, pero otra también tiene que ver con eso, con lo cual yo fui viendo una transformación. Pero creo que lo hubiera visto en cualquier otro lado en el que hubiera seguido, ¿no? Me parece que lo que se transformó en el último tiempo es una mirada social, es un cambio de conversación al respecto. Entonces, cualquier medio que quiera mantenerse vigente se fue transformando. ¿Por qué? Porque sus propios periodistas se fueron transformando, porque su propio público se fue transformando. Y eso nos obligó a revisar prácticas, insisto, cosas que antes no nos hubiéramos cuestionado, de pronto empezaron a hacer ruido. Y es interesante pensar por qué. Un medio, cualquier medio, pero supongo que le debe pasar un producto también. Digo, en esto, yo estoy acá entre publicistas y hay cosas en las que empiezo a pensar cómo debe ser para ustedes, ¿no? Pero un medio que no está viendo qué es lo nuevo que pasa. Dense una idea, por ejemplo, redes sociales. Si nosotros hubiéramos dicho, no, las redes sociales no tienen nada que ver, nos compiten en información, nosotros no vamos a hacer uso de redes sociales, estaríamos por afuera, y sin embargo, digamos, todo Noticias ITN tiene Twitter, tiene Instagram, tiene Facebook, tuvo Snapchat, tiene todo lo que, o sea, vamos acompañando la conversación. Hay expresiones que se modifican, el lenguaje se modifica, y no podría no modificarse, porque un medio, un canal, es un montón de cosas, pero es también las personas que lo integran. Entonces, si nosotros vamos siendo otras personas, si nosotros y nosotras, los periodistas, vamos siendo personas que vamos incorporando todo esto, es imposible pensar que no se va a traspasar en la pantalla, es imposible pensar que no va a llegar a las noticias que vemos, nos interesan y a las que prestamos atención, porque nuestra subjetividad está puesta ahí todo el tiempo. Nosotros somos objetivos en el tratamiento, pero subjetivos en la mirada. Nuestra mirada va a llegar a ese tipo de cosas, porque son lo que vemos como noticia y lo que nos sensibiliza como noticia. Clarísimo, y está buenísimo porque es un aprendizaje. Tengo una lluvia de preguntas para vos, Marina, pero tengo que ser equitativa y justa. Estamos hablando de eso, ¿no? De buscar una sociedad más igualitaria, así que quiero ir a Sol con una pregunta, y acá me pasan por cucaracha. ¿Hasta qué punto el objetivo de las marcas es tener buenas intenciones o simplemente corrección política? Sol, vos que estás ahí con los clientes, como nos dicen ustedes a nosotras las marcas. Las clientes, picante. No, la verdad que creo que hay de todo. Me parece que lo que pasa es que creo que la gran diferencia, vos te das cuenta cuando es corrección política o subirse a la moda, que es un poco lo que se dice ahora, es cortoplacista y tiene que ver con una acción suelta que no está concatenada a una sumatoria de cosas, ¿no? Yo creo que en el caso de Gillette justamente estamos hablando, pero podríamos citar cualquier otro. Hay mucha penalización a las marcas que de golpe se subieron a algo porque está de moda. Bueno, lo vivimos recientemente con el 8M, que era un montón de marcas dando mensajes vacíos, mensajes equivocados, desenfocados. Yo creo que ahí es claramente las que todavía que tienen un largo camino por recorrer, por entender de qué hablar y qué mensaje aportar. Yo creo que en este caso, justamente que trajimos de nuevo, porque lo acabamos de ver,
es interesante porque la marca ya estaba ahí, ya estaba teniendo una conversación sobre lo que es ser un hombre, ¿no? Entonces, qué mejor que una marca que siempre te dijo lo que es ser un hombre, y veías el musculoso parado frente al espejo, mostrando su poderío y su fuerza, que te empieza a decir, no, che, ser un hombre es comportarse como un hombre, o bueno, como un hombre, comportarse de una manera correcta, es intervenir cuando ves que algo no es justo, es educar, es romper con cosas que ya veníamos heredando y no van más, es como animarse a hablar, es animarse a cuestionarse uno mismo. Creo que hay algo ahí, esto de la diferencia entre ser políticamente correcto y realmente tener ganas de construir, que lo ves, porque detrás de todo esto hay mucha inversión, y vos lo sabés muy bien, digo, una marca tiene que definir a qué le pone presupuesto, ¿no? Y no hay nada más duro y más concreto que eso. Entonces, cuando vos ves que una marca realmente tiene un compromiso, se alía para trabajar en una temática con ONGs o con otros partners, o hace plataformas incluso desde lo cultural internamente, o sea, cuando ves que hay un compromiso honesto, eso es algo que termina trascendiendo, lo comuniques o no lo comuniques, y se ve y se percibe, y cuando no es así, cuando está como justo en el lugar inverso, bueno, hoy en día claramente que las personas te lo hacen saber en instantes, porque hoy como que se ven los hilos más que nunca, o sea, creo que existen muchas marcas que se quieren subir, pero que no tienen un compromiso real, y entonces creo que la sociedad hoy se ocupa de exigirles más, y está bueno, me parece que es lo interesante de estos tiempos, como que no es tan liviano, tan gratuito todo, como salir a sumarte a algo cuando realmente no tenés un compromiso y no estás dispuesto a destinar presupuesto, esfuerzo, foco. Y me parece que esa es como la gran como cuestión que hoy estamos viviendo todos, pero que también está bueno porque nos exige a todos y nos impulsa a ser mejores y a realmente comprometernos y hacerlo desde un lugar genuino. Y en línea con esto me llega otro comentario, en realidad no es una pregunta, pero que me gustaría leerla, que tiene que ver con que también hay mucho, dice, por hacer una de las personas acá del auditorio, con la imagen de la mujer como la gastadora compulsiva, económicamente dependiente, y marcas, ¿no? Quizás como de tarjetas de crédito, de bancos, y el rol de las marcas ahí, que siguen por ir reforzando estos estereotipos. Pero bueno, nada, quería hacer el comentario porque tengo ganas también de leer todos los comentarios que llegan, aunque no sean preguntas. Y ahora sí, Andrés, una pregunta para vos, tengo muchas para vos. Te digo que si te aumentaste followers, después tenés que decir que se asocien al consejo y así vamos retribuyendo, ¿no? Entre todas. Bueno. ¿Cómo te parece, acá tenemos una persona que nos pregunta esto, que se puede atraer la atención de aquellos varones que están totalmente negados a correrse de su posición de privilegio, de reflexionar sobre las masculinidades, y hasta dónde se intenta y cuándo nos recomendás soltar? Ya van a venir en algún momento. Pregunta tremenda, te digo que si tenés la respuesta correcta, cerramos con vos, la dejamos a Vicky para otro momento. Mira, gracias, Bren. Se me ocurre pensar varias cosas que podemos reflexionar de nuevo. Desde Privilegiados nunca nos gusta hablar desde un pedestal, tirando las verdades máximas, sino acompañando a la sociedad, ¿no? a cuestionarnos. Antes también me preguntaba por qué apenas un varón marca que hay otros varones machistas y no sé qué. La primera respuesta que llega es, pero las mujeres también son machistas, ¿eh? Yo siempre me azora esas ganas que tenemos de patear la pelota afuera. Digo, los varones nos tenemos que comprometer con esto, tenemos que romper la complicidad machista entre nosotros, tenemos tanto trabajo que hacer, pero lo primero que hacemos es ¿no? decir, y pero las mujeres también. Bueno, muchachos, nos tenemos que poner a trabajar, porque si no siempre además estamos cargando las tintas sobre las personas que reciben y son víctimas de este patriarcado, ¿no? Entonces siempre exigiéndole a las personas que reciben las violencias que resuelvan los problemas que ejercemos nosotros. Eso como una pequeña reflexión sobre esto. ¿Y cómo hablarle a estos varones? Bueno, realmente desde Privilegiados pensamos varias estrategias y por suerte también estamos charlando con varios espacios de masculinidad y con referentes en la temática. Y tenemos el foco puesto también en hablar sobre los costos. Necesitamos llegar a hablar de los costos de la masculinidad sin que suene a que nos estamos victimizando con todo lo malo que nos hace, ¿no? Digo, porque recibir todo esto, que digo que también lo traía Marina, y
las violencias y las presiones que tiene que ser, ¿no? Ser exitoso sí o sí, ser heterosexual, ser proveedor, tener éxito, ¿no? Y el éxito a nosotros además nos lo enseñaron, que nuestro deseo va por el de los demás, ¿no? Digo, mi generación, los que tenemos más de 30 y pico de años, nos criamos en la sociedad de el no es sí, ¿no? Entonces, digo, estamos muy programados desde ahí. Entonces, una estrategia que se nos ocurrió y que en las charlas que damos desde privilegiados en algunas empresas, enfocamos primero a hablar de cuáles son los costos que esta masculinidad tiene para nosotros, ¿no? Porque el costo, podemos hablar del costo principal de el mandato de los varones no lloran, ¿no? Ese mandato que lo que hizo fue cercenar nuestra conexión con nuestras emociones. Digo, yo siempre traigo acá también desde la experiencia propia, porque también queremos que genere empatía, hablar de uno mismo a veces y de los propios caminos donde alguien se puede ver en espejo, donde otro varón heterosis se ve en espejo y puede por ahí replicarlo o no en su vida, no como herramienta, sino como para ponernos a pensar. Pensaba en esto de... Uy, se me fue. De cuando... perdonen, ¿eh? Se me fue el tema. Eso, de cómo hablarnos. Y cuando hablamos de las emociones y de cómo fuimos cercenados, yo siempre tengo el recuerdo de el momento en que mi viejo me dio una cachetadita en la cabeza y me dijo, no llores, no seas maricón. Digo, y lo que ocurre en ese momento es que a los varones se nos corta toda la gama de emociones que podemos empezar a generar y se nos validan dos, ¿no? Se nos valida tanto la euforia como el enojo. Y después todo lo que está en el medio no lo reconocemos. Y el problema de eso es que entonces, cuando empezamos a frustrarnos porque no podemos completar toda nuestra lista de mandatos, como dice Rita Segato, ¿no? Que el varón se empieza a frustrar cuando no puede completar casilleros, y esto lo derrama en violencia, los varones tenemos que empezar también a ejercitar el músculo de las emociones, ¿no? Porque nos quedó atrofiado desde nuestra juventud. Entonces tenemos que volver a laburar todo esto y entender que todo en donde estamos, digo, es cultural. Nada de lo que estamos hablando acá todos es biológico, ¿no? Ni somos masculinos de nacimiento, ni existe, ¿no? El instinto femenino desde que uno nace. Nada es natural, nada, ¿no? Naturales son los árboles, todo lo que construimos acá es cultural. Y entonces es interesante hablar desde los costos, porque los costos nos ayudan a empatizar, ¿no? Con esas violencias que hemos recibido. Pero, de nuevo, no tratarnos como las pobres víctimas, porque a veces se trae esta frase con la que hay que tener siempre muchos cuidados, ¿no? El varón es la primera víctima del patriarcado, que alguna vez también lo dijo Rita Segato, pero hay que tener mucho cuidado, me gusta la cara de Marina, hay que tener mucho cuidado con esa frase, dónde se articula, cómo se dice, ¿no? Porque también hay que pensar que Rita lo dice para pinchar y es su rol también, ¿no? Como buena filósofa. Pero los varones, digo, sin victimizarnos con esos costos, después, digo, los costos son una buena puerta para entrar a ver los mandatos. Con esos mandatos empezamos a ver las posiciones de privilegio y empezar entonces a compartir esos privilegios. Y como les decía antes, utilicemos nuestros propios privilegios para romper con la complicidad machista, romper con el pacto de silencio entre varones, y ahí es donde se va a empezar a generar también cambios internos, tanto en agencias como en marcas, ¿no? Digo, creo que tenemos que dejar de hacer silencio cuando vemos alguna violencia interna, cuando escuchamos algún guión que no está bien, cuando vemos que a las compañeras no se les da el lugar, porque trayendo una anécdota de una amiga en la universidad, hicieron una reunión el 8M, y empezó el director de la cátedra diciendo, bueno, como las mujeres no dijeron que no querían hacerlo, pusimos la reunión el 8M. Y de nuevo, no es así, digo, lo primero que tenés que hacer como tipo privilegiado es preguntar y acompañar, ¿no? Y dar el espacio, porque si vos desde tu privilegio decís, a mí nadie me dijo nada, y sí, claro, sos el dueño de la agencia, ¿quién te va a decir algo? ¿No? Entonces, digo, tenemos que pensar un poco esas acciones. Creo que una estrategia podría ser entrar por los costos, pero hay que tener muchísimo cuidado cómo se trabaja eso, cómo se dice, desde dónde
se dice y siempre, no, y esto lo traemos desde Privilegiados, corrernos del lugar de ponernos la medalla por la comunicación que estamos generando. Digo, los varones no tenemos que ponernos la medalla de la deconstrucción. Ninguno va a estar deconstruido hasta el final de su vida, probablemente, de los que estamos acá, porque vivimos en esta sociedad. Digo, y no existe el diploma, no existe la medalla, es estar constantemente repensándose. Yo todas las semanas me mando mis machiruleadas, las repienso, las trabajo, y gracias a esos insights, digo, porque quizás eso también es alguna reflexión que me lleva como ejemplo, los insights de los propios varones, de las violencias que ejercemos siendo honestos para afuera, va a generar conexión con otros varones. Lo que pasa es que lo que sucede también es que no es el producto más hermoso para vender, ¿no? No es el shampoo que me lo pruebo, listo, armo un claim y vamos para adelante, ¿no? Entonces, un poco desde Privilegiados pensábamos cómo hacer que esto que se mide en marketing, que es el enjoyment, ¿no? de las piezas, digo, ¿cómo hacemos que haya cierto enjoyment con estas campañas que tienen que ser empáticas, visibilizadoras, y no pensarlas desde la bajada de línea, porque de esa manera, de nuevo, nos ponemos desde el pedestal a señalar, a no hacernos cargos, a colgarnos medallas, y tenemos que trabajarlo desde la otra perspectiva, así no soy más redundante. Bueno, Andrés, espectacular. Obvio estamos pasados porque este tema, y no saben, la lluvia de preguntas, y tengo 3,5 millones de cosas para decir, pero bueno, sobre todo de los shampoos, después te voy a contar algunas cosas de los shampoos, que me tocaste ahí, un par de publicidades con varones que fueron como, mirá, los varones iban a comprar un shampoo, qué loco, che. Así que bueno, pero fue divertido ese camino también. Bueno, pero quiero primero agradecerle a todos y a todas, a todos, y decirles que la charla está siendo grabada y se la vamos a enviar a todos los asistentes, así que perdona todas las preguntas que quedaron afuera, pero yo quiero que el cierre de oro nos lo dé Vicky Cole, nuestra directora de la comisión, digo nuestra porque yo estoy en la comisión de ella, así que genera este espacio, que lleva la bandera de la diversidad en el CPA, así que Vicky, cerranos este super evento, qué responsabilidad después de todas las cosas que... No, ya me pusiste mucha mochila, y la verdad estamos pasadísimos y estoy súper agradecida que hemos pasado, porque eso es el interés que tenemos todos y sigue un montón de gente participando. Así que yo más que cierre de oro solamente quiero agradecer, y ojalá estuviéramos acá para poder abrazarnos, y agradecer primero a María, a Lucho y a Carla del CPA que organizan esto, que piensan en los speakers, que están buscando cómo, porque y obviamente a nuestros speakers, a Brenda, ¿no? Que estuviste genial, puedes ser periodista, Brenda. Ojo, Marina, te van a sacar. Atenta, Marina, atenta, Marina. Me echan un editorial y voy para allá. Atenti, gracias. Venite. Gracias, Andrés, Marina, Sol, John, Brenda, muchas gracias. Y lo único que nosotros proponemos desde este espacio del CPA es capacitarnos. Porque me quedo con una frase que dijo Marina y que la dijeron todos de alguna u otra manera, que empiezo por mí. Yo empiezo por mí. Entonces, para empezar por mí, por ósmosis o con buenas intenciones también, como decía Sol, no vamos a resolver, no vamos a poder cambiar, ¿sí? De nuevo, me quedo con otra frase de Andrés, nuevo no es mejor, ¿sí? Sino que trabajar con lo que ya tengo. Entonces, trabajando lo que ya tengo, capacitándonos, siendo conscientes, haciéndonos cargo, ¿sí? Y de nuevo, escuchando y capacitándonos es el kit de la cuestión. Creo que por ahí es el camino donde tenemos que ir. Y por eso, en el espacio de esta Comisión de Diversidad del CPA, ofrecemos estos espacios de aprendizaje mutuo, donde llamamos a especialistas en la materia, que claramente yo no lo soy, para poder aprender, desaprender y seguir aprendiendo. Así que los digo con eso nada más. Y el enorme y eterno agradecimiento. Muchísimas gracias. Gracias, Vicky, por todos los días y todo el tiempo que nos dedicas, que no lo podemos creer desde tu rol. Es un aporte gigantesco. Gracias, Bren, también. Gracias a todos nuestros speakers, Andrés, Sol, bueno, a John, a lo lejos, a Marina. Así que bueno, seguimos con Sin Estereotipos en muchas más ediciones y esperamos volver a verlos pronto. Gracias, gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Chao, gracias.
Chao, muchas gracias. Gracias.